Bueno, yo soy Miriam del Río. Estoy desde dos cuentas, desde, desde la de Aconi, desde mi cuenta personal, por rollos logísticos. Pero bueno, nosotros somos parte de Aconi Producciones. Somos un colectivo que apenas está empezando, pero bueno, esta es nuestra primera actividad así pública. Estamos trabajando en muchas otras cosas. Y bueno, con esto damos el banderazo de salida a todas las cosas que se vienen. Este es el taller de información, comunicación y política. Va a ser impartido por el maestro Juan Diego Gutiérrez Méndez y consta de dos sesiones. Esta va a ser la primera y la segunda va a ser el miércoles a la misma hora. Sí, ¿verdad? Pues con esto creo que podemos iniciar. Una cosa, dejé en el primer comentario que está en los mensajes de la reunión un link por si quieren dejarnos sus datos y mandarles una constancia o reconocimiento de asistencia. Entonces ahí está el link, solamente les pediría su nombre y su correo electrónico para enviárselos. Y bueno, ahora sí les cedo la palabra a Juan Diego. Busca eh, desarrollar estas herramientas un poco más allá y llevarlas a la prensa convencional para entender que incluso la prensa convencional o incluso estas instituciones que a veces vemos como muy objetivas, siempre tienen un discurso político pues en la forma en la que construyen su proceso comunicativo, en la forma en la que nos cuentan las noticias. Les voy a pedir que cualquier pregunta que tengan, que cualquier comentario que quieran hacer, lo hagan también durante la sesión. O sea, no que se esperen al final, sino que lo hagan para así también saber que hay interacción, ¿no? O sea, que no sea simplemente una exposición. Entonces, iniciamos con la presentación. Voy a presentar mi pantalla. Entonces, si me pierdo un momento, es por eso. No tuve un problema que no me había pasado. Bueno, otra vez, perdónenme, tengo un pequeño lío.
Bueno, iniciamos. Entonces, la primera parte del taller es tratar de definir y saber qué es información y qué es comunicación. Para eso quisiera que las personas que se encuentren en la llamada de Google, pues me comentaran, o también las personas a través de Facebook, ¿cuáles creen ustedes que es la diferencia entre comunicación e información? Aquí donde se puede levantar la manita. Pues creo que lo podemos hacer interrumpiendo con el micrófono cuando se pueda. Ah, ok, perfecto. Ok. Bueno, información, tengo entendido, si no me equivoco, y supongo que sí me equivoco, es el conjunto de datos recabados y organizados sistemáticamente para producir una serie de elementos que sirven, no sé, como para conocer y comunicación es precisamente la transmisión de esos de la información. Ok. Ya. Ok. ¿Alguien más o pasamos directamente? Bueno, entonces vamos a pasar directamente. Me parece que vas por muy buen camino. Justamente la información es algo como objetivo, en el sentido de que es algo que se tiene. Entonces, por ejemplo, la información puede ser producto de un acto de comunicación, que alguien me dijo que hoy era lunes, o puede ser llegar por medio de la experiencia, porque es algo que se obtiene. Entonces, por ejemplo, yo salgo a la calle y veo un perro, entonces sé que en la calle hay un perro porque lo experimenté. Y la comunicación, como bien decías, es el proceso por el cual se transmite esa información. Voy a ahondar especialmente primero en el proceso de producción de la información. Entonces, pues quisiera hacer como, con base en lo que acabo de explicar, una pequeña profundización. Esta fotografía es bastante conocida, es de, ay, ahora se me olvidó, perdón, de Robert Capa, que es el seudónimo de dos fotógrafos, de Gerda Taro y de Endre Friedman, que era su novio. Y esta fotografía es muy interesante y ilustra un poco del problema al que nos encontramos con la información. La fotografía es un ejemplo de, se llama Un miliciano, la muerte de un miliciano, y es de la Guerra Civil Española. Esta fotografía es como un icono de la fotografía de guerra o del reportaje bélico. Pero esta fotografía es falsa, no fue tomada durante la guerra. Lo que pasa con la fotografía es muy curioso, porque como la fotografía nos muestra cosas que son reales, creemos que nos muestra la verdad. Pero el problema de la fotografía es que siempre también, o de la información en general, como una fotografía, es que siempre está producida con alguna intención subjetiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que acercarnos a la ideología política de la persona que tomó la foto y todas esas cosas que también ilustran la propia fotografía, ¿no? Entonces, esta fotografía, al ser falsa, también nos pone como sobre la mesa hasta qué punto pues los reportajes no son también una producción
pues de las agencias de noticias o de las propias personas que las realizan. Pero, Juan Diego, un apunte que te iba a decir, probablemente la fotografía no sea falsa, pero sí todo el discurso que hay detrás de la fotografía. Digamos que como cualquier recurso de información que se produce, es una representación de la realidad. Y con esto viene todo lo que tú dices, un conjunto de valores, de ideologías políticas, Claro. Sí, sino que en el caso de esta fotografía en específica es presentada como un como un reportaje de guerra tomado en el fondo, en el frente, pero la imagen fue escenografiada, o sea, fue realizada, digámoslo así, en estudio y no en el campo de batalla. Entonces es más bien como una ficción noticiosa, por decirlo así, que después ahondaremos con profundidad en esa cuestión, pero sí me parece interesante como recalcar esa parte, que por más que tiene una intencionalidad política y es un ícono en todo el sentido, porque es una foto de Robert Capa, sí, digamos que no deja de ser producida en un contexto, digamos, artificial. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Y la otra cuestión es Perdón, que es creo la que comunicación. Perseo también quiere participar. Ah, ok. Muy buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Buenas tardes. Esto que comentan es sumamente importante porque, pues, a raíz de las imágenes se puede manipular un poco la realidad. No quiero decir que sea ficticio, quiero decir que se puede manipular. Esta fotografía de la cual tú hablas es bien importante mencionarla y qué bueno que tocaste ese punto, porque gracias a esa imagen de Capa se ilustra la lucha, ¿no? Pero como bien también mencionas, no es en el momento adecuado que se está desarrollando la batalla, aunque es una imagen icónica del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Esta imagen me recuerda también a una muy famosa, nada más que no recuerdo el colega que la toma, cuando simulan una cachetada, si no mal recuerdo, a Siqueiros, o en este caso, bueno, digo, podríamos hablar de muchas imágenes, ¿no? Pero dejen recuerdo el nombre, hay un buen fotógrafo también que hace una fotografía de un buitre, vamos, claro. el punto de la fotografía genera que uno visualmente crea que el buitre se está comiendo a un niño en hambruna, y realmente no es así. Ahorita les manejo el autor, son tantos que no lo recuerdo, pero esa fotografía es muy parecida a la que tú comentas, que causa polémica, ¿no? Inclusive el colega fotógrafo, con otro tipo de problemas que tiene, y a raíz de toda la censura y el ataque que se le da con esa fotografía, pues tiende a tomar la decisión de suicidarse. No quiero decir que exactamente por la fotografía, porque él tenía muchos problemas psicológicos, era pues, fotógrafo de guerra, ustedes saben todo lo que se ve, y solo quería, argumentar un poco esto de cómo se puede manipular la realidad a raíz de una fotografía o de un enfoque que uno como fotógrafo le puede dar, y las personas, como en este caso como observadores, pueden poner su punto de vista o orillarla a tener una, no sé si bien decirlo, orillarla a tener una manipulación, pero me gusta este ejemplo y nada más quisiera, quise comentar eso porque, bueno, hay diferentes imágenes donde todo es, pues, prácticamente como lo que mencionas. Gracias. Ok. Entonces, proseguimos también. La segunda parte, digamos, de esta dicotomía es el proceso de la comunicación.
Como pueden ver aquí en la imagen, esta es una imagen de Orson Welles. Y pues ahorita les explico bien por qué decidí utilizarla y por qué decidí utilizar esta de Milhouse. Porque justamente el proceso de comunicación requiere de un emisor. La comunicación, la transferencia de información por medio de señales o símbolos. Y esas señales o símbolos que elegimos para transmitir la información también son un proceso por lo general subjetivo. Entonces, ahí viene la segunda relación, o la segunda parte, que es sobre comunicación y discurso. Entonces, la comunicación es ya, o depende más bien del discurso, y el discurso, como bien lo decía el tío Lucas Foucault, es básicamente las formas que se le da o las formas de uso del lenguaje para transmitir cierta información. Entonces, no es lo mismo decir yo tengo 3 manzanas a decir yo tengo algunas manzanas. Y ese cambio en la forma en la que yo transmito la información hace que se cambie la forma en la que se percibe. Entonces, por esta razón, les voy a colocar un video de la Comisión de la Verdad del proceso de paz acá en Colombia, que es muy interesante, sobre el papel del discurso, también como silencio, en los medios de comunicación colombianos. Muestran que entre 1986... ¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí, Juan Diego. Estuvimos revisando, y digo estuvimos porque yo estuve ahí, estuvimos revisando décadas de titulares para descifrar qué versión del conflicto nos vendió la prensa. Sobre los medios de comunicación se han dicho muchas cosas, que son la voz de los que no tienen voz, que pueden hacer amar al opresor y odiar al oprimido, que los mayores inventores son los periódicos, que si el periódico es de ayer, nadie más lo va a leer. Sin embargo, nosotros nos pusimos a leer periódicos de ayer para poder decir algunas cosas sobre nuestros medios y el conflicto armado. Decir, por ejemplo, que entre 1998 y 2006, los principales periódicos del país demostraron tener problemas para llamar al PAN y al PIN-2000. Mientras, al reportar acciones cometidas por la guerrilla, solían especificar el nombre de cada agrupación, al reportar acciones cometidas por grupos paramilitares, utilizaban expresiones menos precisas, tales como hombres armados, encapuchados o los asesinos. Podemos decir también que durante muchos años, la narrativa predominante fuera de los guerreros y no la de las víctimas. Entre el 2002 y 2010, el 63% de las notas referentes al conflicto en los noticieros privilegiaron la información sobre los atacantes, dando la vocería sobre los hechos a la fuerza pública, al gobierno y las entidades regionales. Bajo este tratamiento, la percepción que los colombianos se hicieron sobre las víctimas y los responsables resultó ser un tanto distorsionada. Mientras en un estudio entre el 2004 y el 2005, el 32% consideraba responsable de la violencia a la guerrilla, solo el 6% consideraba responsable a los paramilitares. Documentos del Centro de Memoria Histórica muestran que entre 1985 y 2012, de las 1.982 masacres cometidas en el país, 1.166 fueron responsabilidad de los paramilitares y 343 de la guerrilla. Pese a todo lo anterior, podemos decir también que en los últimos años, muchos de nuestros medios han pasado de registrar un periodismo de guerra a crear un periodismo de paz. Entre 2012 y 2015, las noticias sobre el conflicto se redujeron en un 16%. Y el cubrimiento de los diálogos de paz llegó a ocupar un 57% del total de la agenda informativa. Por otro lado, aunque los voceros principales fueron el gobierno, las fuerzas militares y los jefes de las FARC, las víctimas comenzaron a ganar un espacio importante, protagonizando un 4% de las informaciones.
Bueno, ese es el video de la Comisión de la Verdad. Ahora no puedo quitar. Ya les comparto nuevamente mi pantalla, perdón. ¿Algún comentario sobre el video? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Alguna comparación, por ejemplo, con la situación mexicana? Bueno, sí, evidentemente se ve cómo se produce cierta información, pero sobre todo cómo a través de estos medios oficiales se legitima. Creo que va a ser muy importante esa palabra después, ¿no? La legitimación de la información, porque es algo que se construye y es algo que se construye en torno a diferentes relaciones de poder. Y en este caso los medios oficiales, digamos, tienen cierta autoridad o cargan con cierta autoridad informativa o comunicacional que permiten la legitimación de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, bueno, en México, por ejemplo, la construcción en relación a los desaparecidos de Ayotzi o al conflicto armado que se dio en el 94 con el ZLN y las diversas producciones de cómo se aborda el problema o el fenómeno que se está viviendo. Y actualmente, pues más adelante, como esto concierne a lo de la vacuna, también cuáles son los enfoques que se producen desde los medios oficiales de comunicación y cuáles son los intereses, los valores, los discursos, bien lo decías, en relación a la producción misma de la información, cómo se comunica. Sí, claro, creo que también ahora mismo con los movimientos feministas, pues no es que no estén pasando las cosas, ¿no? No es que no se estén rompiendo ventanas o demás, sino que se está contando desde un discurso, como bien mencionas, que construye también una opinión pública sobre las mujeres que salen a la calle a protestar, ¿no? Entonces, sí es tremendo, como menciona también Roque, pues pensar que a partir de la legitimidad de tal o cual medio de información, pues también se va a legitimar o no algún movimiento, lucha o hasta una verdad, ¿no? O sea, y lo digo entre comillas por lo ambiguo que puede ser como el concepto de la verdad. Justamente, y me alegra mucho que lo digas porque, bueno, dos cosas. En la segunda sesión vamos a profundizar mucho más sobre el asunto del discurso de la prensa, digamos, formal, o sea, de estas instituciones, porque eso está muy relacionado al prestigio que tiene cada medio. Pero también algo que decías me parece muy importante, ¿no? Que ¿cuál verdad, no? Y por eso también colocamos ahí verdades. Y es que justamente algo que pasa con la información es que generalmente se busca que, bueno, no sé, digamos acá en Colombia, yo leo usualmente El Espectador porque me parece que El Espectador es un periódico un poco más confiable que el resto de los periódicos. Ahora bien, sería problemático que yo solamente leyera El Espectador porque me quedaría con una visión pues de la línea editorial del Espectador, ¿no? Entonces, ahí hace falta como meterse y zambullirse un poco en los distintos periódicos para entender, en medio de sus verdades, saber a cuál de uno más o menos se apega. Y pues lo que mostrabas justamente, lo que decías justamente de la percepción es muy importante, porque básicamente los medios de comunicación son pues los chismosos que a uno le están contando las cosas todo el tiempo, pero pues ellos son los que deciden qué es lo que contarte y pues de esa forma también construyen la percepción, ¿no? O sea, que a uno le cuenten
o sea, que resalten una noticia y no cuenten otra, dice muchísimo de un medio, ¿no? Entonces, ahí proseguimos con esta cuestión de las verdades. Creo que otra vez Perseo quería participar. Ok. Muchas gracias. Solo quisiera mencionar que este fotógrafo que les comento se llama Kevin Carter. Obvio, es una imagen muy, muy famosa. Sí. Bueno, digo, famosa y para nuestra situación, pues mal, ¿no? Desgracia también por todo lo que se vive. Y profundizando un poco lo que comentas, pues mira, aquí en México, esta situación de comunicación, vamos, yo le llamo, más que comunicación, es aterrorizar al pueblo, a la gente. Puede ser que aquí en México pase algo y te están torturando mediante radio y televisión y pues ahora redes sociales, como que intentando generar pánico o generar un cierto odio con cierta comunicación, con cierto grupo de personas, como lo que acaban de comentar. Pero aquí en México te puedes llevar varias semanas oyendo lo mismo y de buenas a primeras se solucionó todo. Un buen ejemplo es lo que sucedió con Lozoya o con lo que sucedió con Cienfuegos, que fue algo monstruoso. Todos estábamos pendientes, inclusive hasta se le aplaudía pues bueno, lo saben, se le aplaudía a López Obrador y de buenas a primeras Lozoya ya no está. Y Cienfuegos no es el padre. ¿Por dónde anda? Solo quería mencionar algo así, porque bueno, esto creo yo que es bien importante mencionar el poder que tiene la radio y la televisión alineada al Estado. Que en un momento puede ser de día y en otro momento puede ser de noche, pero con ciertos fines y con ciertos intereses para controlar. Sería todo. Sí, justamente también por eso mi intención fue de colocar a AMLO en comunicación y discurso, es porque yo considero que AMLO es un maestro de la comunicación y del discurso político, porque él tiene tanta experiencia que logra colocar todos los reflectores encima y marcar la agenda de la discusión con lo que dice cada mañana. Entonces él tiene agarrado el toro por los cuernos porque decide cómo colocar la agenda informativa, ¿no? Y así puede poner eso en otro lado mientras viene el ojo del huracán. Entonces por eso lo coloqué ahí. La siguiente parte se llama noticias falsas, realidad falsa. Entonces, pues si nos ponemos a pensar en cuál es el objetivo de las noticias falsas, o el objetivo más bien de las noticias en realidad, es el de darnos a conocer, digamos, estas piezas de mundo, ¿no? Generalmente el mundo en 30 minutos, ¿no? Y se hace un recorrido por ciertas partes del mundo y se dice que es todo el mundo. El caso es que pues quisiera como descomponer el asunto y hablar de las noticias y de lo falso. Las noticias son consideradas generalmente como fragmentos de información o comunicaciones que recibimos sobre la realidad. Y pues lo falso, como bien sí, es algo que es contrario a la verdad, no sabemos todavía qué verdad, por error o malicia. A mí me interesa mucho esta parte de la malicia porque me parece que ahorita lo vamos a desglosar mejor, pero sí hay una intención en engañar a las personas, ¿no? En muchos casos. Y la otra parte es que aparenta ser real, pero no es lo que parece. Entonces vamos a ver cómo hay camaleones en las noticias falsas. La siguiente parte se llama datos falsos, todo falso. Esto quiere decir que, como veníamos viendo, la información o los datos, que son algo objetivo, digamos, con lo que trabajan los comunicadores, cuando son falsos, pues todo el proceso comunicativo lo es, ¿no? Entonces, aquí vemos dos imágenes que son tomadas de
una noticia que hizo el diario El Espectador, que es un diario muy importante acá en Colombia, sobre cómo había personas que estaban utilizando su formato de página web para sus letras, su todo, para inventarse noticias falsas. En este caso son dos titulares. Uno que dice, si yo fuera el presidente, también hubiera dado la orden de bombardear a Sergio Fajardo, o sea, como si lo dijera Sergio Fajardo sobre el bombardeo que hubo a supuestos militantes de las FARC que resultaron ser niñas. Y una que dice que supuestamente Gustavo Petro había contratado más de 34,000 buses para movilizar protestantes a Bogotá. Lo que pasa con estas noticias es que sí tienen una intención exitosa, porque hay alguien que está al tiempo de producir una imagen que parezca una noticia real con la intención de engañar a la gente. Esto lo hizo un grupo de memes que se llama Chompos y Mallas Ásperas. Tienden como a tener esta afición por querer ver arder el mundo, y pues es algo también muy de nuestra época, ¿no? O sea, hay gente que dice, si quieres curarte del COVID, mezcla cloro con amoníaco, ¿no? Y pues te puedes terminar matando, pero ellos lo hacen simplemente porque quieren ver arder el mundo. Entonces, también esa es una de las cosas a tener en cuenta y mucho cuidado cuando uno, digamos, consulta cosas en Internet. Y el otro asunto es datos verdaderos en contextos falsos. O sea, lo que ahora conocemos más que nada como, o lo que se conoce mediáticamente como posverdad. Entonces, aquí vemos una noticia, digamos, real, que es que falleció Humberto Eco a los 84 años, pero está compartida el 22 de mayo del 2020. ¿Por quién? Por la Revista Colombiana de Antropología. Entonces, quiero como enfocarme en lo que simboliza esta publicación. Humberto Eco estaba bastante preocupado porque él decía que en esta época de la Internet el problema no era la falta de información, sino el exceso. Y él decía eso porque ahorita todos podemos inventarnos algo que parezca realmente una noticia o que parezca una cadena de WhatsApp o enviamos un audio y la gente nos puede creer. Esto pasa porque en cierta forma no aprendemos a diferenciar, lo real de lo falso, pero también porque nosotros tenemos confianza en las otras personas. Yo también caigo en noticias falsas, ¿no? Y estoy dando este taller, y eso es porque pues realmente es bastante difícil en un mundo actual como este, ¿no? En el que nos bombardean con información. Entonces, lo que pasa es que en este caso la Revista Colombiana de Antropología publica una noticia cuando Humberto Eco había muerto hace 6 años, digo hace 4 años, y lo hace sin ningún tipo de aclaración. Entonces, mucha gente que leyó la publicación entiende que Humberto Eco murió el 22 de mayo del 2020, pero eso no es verdad. Y ustedes dirán, o todos pensaremos como, bueno, esto no es muy relevante, ¿no? O sea, no es algo tremendamente grave como que se inventen que mataron a 3 personas o cosas así por el estilo. Pero el problema es que todo este tipo como de información desfasada o descontextualizada es la que nos está inundando. Entonces tenemos como un problema de saturación, ¿no? Y cada vez es como más difícil pues lograr como pues darnos cuenta que nos están engañando. Entonces, bueno, como actividad quisiera que con esto que hemos visto alguien buscara dentro de su historial o dentro de sus cosas y me hablara de una noticia falsa que conozcan y me diga por qué creen que es falsa. Ahorita ahorita.
Sí, estaría interesante, justamente. Es que yo Porque... Ay, ¿sí, no? Es más difícil conseguir cosas verdaderas, ¿no? Perdón, pues yo creo que un buen ejemplo, pues sería también esta verdad histórica que nos han querido vender con la situación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Yo creo que ese es no podría yo decirle la punta de lanza, pero de ahí inicia también una desinformación total en otros momentos y con otros temas para México. Yo creo que con ese mal llamado bautizo de la verdad histórica, pues fue una de las más monstruosas que se han generado. Obvio, hablando del México actual, porque pues como bien sabrán, México tiene infinidad de situaciones complicadas y de verdades históricas que ahora fueron bautizadas como tal. Está Tlatelolco, están muchísimos ejemplos más, Acteal y todas esas situaciones creo yo que son algo tremendamente brutal para este buen ejemplo que tú has mencionado. Como todos, nos podríamos llevar muchos ejemplos, pero yo creo que en México es realmente doloroso, catastrófico y brutal que a raíz de tantos años que han sucedido y todavía no sepamos verdaderamente lo que sucedió. Hablando, obvio, de la situación de Ayotzinapa. Yo quisiera puntualizar otro ejemplo, los desaparecidos en México. La gente desaparecida en México también siempre la rodea un hermetismo, una satanización, el medio y a veces hasta directamente la fuerza política señala que estaban vinculados con la delincuencia organizada. Uh-huh. Y de buena fuente porque cubro ese tipo de temas, vivo con eso, acompaño a familiares, obvio, documentando porque mi labor es documentar, pero desde ahí empieza la censura de cómo los medios y las plataformas masivas siempre tratan de linchar, o, perdón que ocupe la palabra, siempre tratan de linchar a la gente que lucha o se mantiene para seguir adelante con su lucha social o su resistencia, cual sea que pelee, ¿no? En este caso, y ya me callo, a mí me gustaría, como lo dije, porque la situación de personas desaparecidas en México es algo monstruosa. Y no solamente son jóvenes, no solamente son niñas, son periodistas, defensores de derechos humanos, campesinos y personas que no le funcionan quizás a este sistema y por eso genera una campaña de linchamiento en muchos contextos sociales y en mucha lucha social. ¿Para qué? Pues también para que no nos sumemos y no empecemos a cuestionar, a pensar y directamente a protestar por esto que no solamente les está pasando a los normalistas de Ayotzinapa, a los desaparecidos de Michoacán, de todo México, a los periodistas, a las chicas asesinadas y también a los defensores. Me gusta tocar este tema porque no todos hacemos lo mismo y sin embargo todos estorbamos a este sistema y por tal motivo nos censura, nos encarcela y bueno, pues nos desaparece. Justamente también, pues haciendo digamos el paralelo con Colombia, acá pues discursivamente también se maneja así, ¿no? O sea, las personas a las que mata sistemáticamente el Estado o el paramilitarismo, siempre, incluso un presidente asqueroso que tuvimos dijo, no estaban recogiendo café, ¿no? Como para decir para justificar que estaban haciendo algo malo y por eso se les asesinó. Digamos que ese también es como una problemática que se vive de forma común. Y eso también lo tocaremos a mayor profundidad en la siguiente sesión, que es más como sobre los medios establecidos, ¿no?
Estaba pensando como en este tipo de noticias falsas sobre el 5G o sobre la propia vacuna del coronavirus. Yo tengo un ejemplo Sí, ya yo que también. acabo de ver en mi feed. Vas, Roque. No sé cómo compartirlo. Si quieres dejo de compartir mi pantalla y tú le puedes dar compartir, presentar tu pantalla, creo. Pues Bueno. yo vi una esta tarde, pero no sé, no lo tengo aquí a la mano. Bueno, mientras Roque lo logra, perdón, yo solamente también quería como comentar, bueno, por un lado lo de la verdad histórica es casi que una fake news de Estado, ¿no? Está muy denso, pero por otro lado también estaba pensando en lo que nos decía sobre el exceso de información y justo yo en las fake news que pensaba ahora mismo es en estos audios que se empezaron a compartir por WhatsApp, donde decían tipo, no, y hay helicópteros que están esparciendo el virus de alguna forma por todo el pueblo, ¿no? O sea, yo en ese momento estaba en casa de mis papás, que es en Jilotepec, y había como comentarios de ese estilo, y uno que recuerdo muy denso fue uno que me mandó mi prima de 17 años, donde mandaban un audio diciendo, no, pues este fin de semana una mujer salga de su casa porque van a estar levantando y se las van a estar llevando y adjuntaban como un video pues de un secuestro a una chica que alguien lograba desde su ventana, ¿no? Y esa era la prueba irremediable de que eso iba a pasar ese fin de semana y por eso ninguna debíamos salir. Eso era lo que quería comentar. ¿Lo lograste, Roque? Claro. A ver, Roque. No puedo compartir la pantalla porque tengo el Firefox, Okay. No me deja, pero pues les puedo describir así como es una especie de infografía que dice, no es político ni mucho menos, me alejo de la política, pero en la infografía dice, bañarse diario, y dice, el cuerpo produce aceites naturales que protegen y humectan la piel. Bañarse diario elimina las propiedades protectoras de dichos aceites antes de que puedan hacer efecto. 2 o 3 baños a la semana son suficientes para estar limpio y tener estos beneficios. Fuente Excelsior. Ok. Ahorita. Y bueno, ese es lo que encontré. Lo primero que me salió como pues sí, como una producción de información que no tiene ningún tipo de base científica. Creo que nadie se ha muerto por bañarse aún. Y bueno, ese tipo, pero es que lo interesante es que mucha gente, pues como dices, o bueno, como se está viendo y como dijo Humberto Eco, que soltaron a los locos del pueblo y los dejaron de ampular por internet. Mucha gente cree que eso es la verdad verdadera, ¿no? Claro. Y tampoco hay como un proceso de investigación. Dicen, fuente Excelsior, huevo, es Excelsior. Claro. Con eso ya tengo suficiente y no me bañen. ¿No? Pero bueno, ese fue el ejemplo que encontré. Bueno, yo ya encontré el otro que me acordé y es justamente que tiene que ver con lo que decías ahorita, y es que el problema de esta información es que viene en formatos en los que solemos confiar. Entonces, si alguien escribe en periódico una cosa
pero es un periódico de más o menos prestigio, pues hay mucha gente que se lo cree. Entonces, también estaba pensando en el formato y les voy a compartir mi pantalla de esto, que, bueno, si saben quién es él, es Jordi el Niño Polla, es un actor cómico, y es muy usual que lo coloquen en este tipo de imágenes, ¿no? A él, a Luisito Comunica, a Auronplay, a un youtuber, y lo hacen simplemente como para, pues, lo que se llama trolear, ¿no? Pero pues este tipo de cosas hace que la gente, no sé, por su formato, porque crean que sea de verdad, y lo comparten con la idea de, no sé, exaltar el orgullo boyacense y todo el asunto, pero pues lo que hacen es quedar bastante ridículo, ¿no? Y esto pasa porque pues confiamos, ese es el problema, y pues es muy bonito confiar y todo, pero pues también es muy peligroso, ¿no? Entonces, pero por eso... Juan Diego, es que justo le pasó a lo mismo a Denise Dresser con ese güey. sí. O sea, el ejemplo paradigmático de que... O a Marcelo Ebrard con Mia Khalifa. Que murió por COVID, y etcétera, y la foto de este con su banda de autor y eso, y Denise Dresser comparte este troleo, Claro. y aparte luego se disculpa diciendo que no tiene por qué saber esa información, ¿no? Pero, bueno, justo eso es lo que estaba diciendo. Claro, y es que pues esta información viene o llega en formatos en que la gente suele confiar. Y una de las cosas que me parece muy interesante de las noticias falsas en la actualidad es justamente los audios de WhatsApp. A mí me parece muy, muy interesante cómo la gente cree en la voz de otras personas. Entonces, por ejemplo, el año antepasado en Bogotá hubo... ¿Antepasado? Perdón, ya se me fue el hilo, pero hubo una ola de protestas muy fuertes en toda Colombia, y una forma de como que se sospechan que el gobierno asustó a la gente fue enviar notas de voz que decían: los venezolanos se están metiendo al conjunto de al lado, ¿no? Así con mucho miedo, y se reproducía la información, ¿no? Entonces la gente decía como, o sea, si tú escuchas la desesperación en la voz de otra persona, o si tú escuchas y dices, no, es que el gobierno no quiere que tú sepas que te están vigilando con el chip que te van a meter en la vacuna, ¿no? Entonces, pues como que se vuelve un poco más personal, y la gente tiende a creer esto, ¿no? Que está fuera como de los formatos de las noticias. Y pues yo diría que para toda la información aplica lo mismo, ¿no? Que es en cierta manera, pues, hacerle preguntas. Entonces, pues, como para seguir con esto, vamos a seguir al proceso a la primera dosis de esta vacuna, que justamente es la crítica de fuentes. Entonces, básicamente, lo mejor que uno puede hacer siempre con la información es preguntarle. O sea, y no solamente a la información, sino a todo el contexto que la rodea. Entonces, son 4 preguntas indispensables para hacérselo a cualquier pieza de información que nos llegue. La primera es, ¿cómo llegó a mí esta información? Y a eso también valdría la pena preguntarse por qué, ¿no? O sea, ¿por qué llegó a mí esta información? La segunda es, ¿qué tipo de fuente es? Y sobre esto de fuente quiero hacer como un pequeño dato ñoño, y es que fuente viene de la palabra, digamos, fonte en italiano o en latín, que significa fuente de agua, ¿no? Y entonces, básicamente es como esta metáfora de estar bebiendo agua.
Entonces yo voy a la fuente, entonces de dónde sale. Pero entonces el problema es que si bebemos agua de un lugar que está como contaminado maliciosamente, pues nos podemos enfermar. Y pues yo creo que es una buena metáfora con respecto a las noticias falsas. Entonces, en este caso de qué tipo de fuente es, pues es preguntarse qué tipo de noticia es, ¿no? ¿Es un artículo, es una columna, es un meme, es un audio de WhatsApp? O sea, ¿qué soporte tiene, digamos, la información? La otra es quién es el autor o autora, y esto se relaciona mucho con cómo llegó esta información a mí, ¿no? Y quién es el autor también se relaciona mucho con quién es políticamente, o sea, el periodista que hizo esta nota trabaja en El Tiempo o en El Espectador. ¿Eso qué me dice de su línea política, ¿no? Porque pues nos damos cuenta que hay periódicos que cubren cosas y otros que no. Y la última, que es muy importante con la cuestión de la posverdad, es cuándo se publicó. Acá en Colombia pasa mucho que es como, investigan al general yo no sé qué, y la noticia es del 2014, ¿no? Y la reproducen así un montón. Entonces, pues ese sería como otro tip para trabajar. Y pues la idea o la tarea era revisar, digamos, las noticias que habíamos recuperado para analizar ahorita. O sea, lo que tú dijiste, Roque, ay, ahora me perdí. De no bañarse. ¿Ah? De no bañarse. De no bañarse. ¿A quién le interesa que no te bañes? Pues justamente es aplicarle estas preguntas a toda la información que recibimos para saber si es falsa o no es falsa. Y pues básicamente esa sería la primera dosis. Y pues en la segunda sesión ya veríamos cómo analizar esto en los medios como más tradicionales. Ahorita quisiera pues dejar un espacio para preguntas, comentarios y retroalimentaciones para hacer de este pues una experiencia más amena. Me gustaría comentar algo referente a esto que comentan. No sé si conozcan a Kapuscinski. Kapuscinski es un periodista, ensayista, poeta que cubre infinidad de guerras. Él fallece en 2007, si no mal recuerdo, y en uno de sus libros llamado Los 5 sentidos del periodista, entre comillas, los puntos como para darnos cuenta o para entender la información a solamente algunas palabritas, que es estar, ver, oír, compartir y pensar. Prácticamente yo creo que el periodista debe de estar y también debe de pensar. Independientemente de lo que cubras, tenemos que estar y tenemos que pensar, porque si no estamos, no sabemos, y si no pensamos, nos manipulan. Quisiera poder mencionarles algo más. Tiene infinidad de libros, pero para este tema que estamos tocando, les menciono Los 5 sentidos del periodista, y también tiene otro muy bueno que se llama Los cínicos no sirven para este oficio, donde te da pues mucha tela de dónde cortar, como diría mi abuela, para entender actualmente los medios y la gente incapaz o capaz, como lo quieran llamar, que está haciendo información. Recordemos que ante todo esto uno debe de tener ética, uno debe de tener compromiso con su sociedad, con su verdad y con lo que verdaderamente necesitamos saber, porque recordemos que el periodismo no son relaciones públicas, no son boletines presidenciales. El verdadero periodismo es estar ahí y a veces hasta tenerte que jugar la vida, como sucede en México, para informar, y en ocasiones también esa información para nosotros es fuego en la mano. Cuando no hay respaldo de la sociedad, nosotros
y muchos periodistas somos vulnerables a ser atacados, censurados, difamados, encarcelados, golpeados, etc., etc., de lo que ustedes ya saben. Solamente me gustaría comentar eso, porque realmente si tú no eres buen ser, si tú no tienes un punto a donde llegar, no vas a poder ser un buen periodista. Vas a hacer los boletines presidenciales más hermosos que la vida te pueda dar, pero no vas a pasar de ahí. Claro. Aquí es jugar el todo, por la verdad, por nuestra sociedad y principalmente como humanos, porque ahorita todos nosotros estamos involucrados quizás en comunicación o en periodismo, pero realmente es una necesidad. El verdadero periodismo, y ahora sí me callo, el verdadero periodismo nace de la necesidad de informar, de la necesidad de saber la realidad, una realidad muy diferente a la que el Estado, los poderosos o ciertos grupúsculos con intereses políticos, sociales o económicos tratan de manipular. Y bueno, pues México, como yo me supongo Colombia, podemos llenarnos de palabras y de nombres y de medios que realmente nada más pues están ahí por estar. Y la verdad, mucho tu participación, que aparte siendo periodista me parece que le das como que nutres la discusión de una forma bastante interesante. Y yo creo que... Periodista, por favor. Fotoperiodista, perfecto. Y es que los colegas dicen, no, tú todavía no eres periodista porque todavía no acabas la universidad. Entonces, fotoperiodista sí, porque sí he hecho muchísima foto. Voy chascarrillo, ¿eh? No hay problema. Pero es súper interesante justamente porque, pues, acá ponemos la cuestión ética, ¿no? Y eso también es algo que quiero trabajar en la segunda sesión. Y es como, en cierta manera, nos han también querido vender esos malos periodistas, que sus opiniones o sus formas de contar las noticias son objetivas. Y ellos me parece que no están siendo éticos cuando no reconocen que su forma de contar las noticias también es política. Claro. Entonces es como la cuestión basa con la política, ¿no? La falacia de la tecnocracia. Nosotros lo hacemos técnicamente porque técnicamente se hace así y eso está libre de toda política. Y pues todo lo contrario, ¿no? También lo tecnocrático es político, el conocimiento es político y bien lo decías, o sea, tanto como, no sé, en mi caso historiador, que cuento historias de otras épocas, de pronto a veces es un poco reciente para los historiadores, pues justamente también es una cuestión de ética, ¿no? Y de reconocer que justamente uno está escribiendo desde su mano, ¿no? Y desde su mano y con un humano encima. Entonces eso siempre es importante, como me parece interesante hablarlo desde la parte ética del periodismo, pero también lastimosamente para saber que no todos los periodistas tienen ética, ¿no? Y que en ese sentido, y que por eso se hacen más que nunca, digamos, estas preguntas, este cuestionamiento a la información. Sí, claro, a mí también la participación de Perseo me parece súper relevante y hablar de la ética. Para mí es imposible pensar a los medios de comunicación como medios que no tienen una postura política, ¿no? O sea, así no la quieran decir, así no quieran enunciarlo, como decir soy de derecha o soy de izquierda o lo que sea, uno se va dando cuenta de su postura política justamente leyéndoles, ¿no? Entonces, es totalmente para mí falso pensar en esta neutralidad así densísima que nos quieren vender, ¿no? Y como son neutrales, nos cuentan estas cosas, pero, uy, omitieron todo lo demás. Bueno, eso.
justamente lo que decía Carlota en el chat, también la indiferencia y la apatía como el silencio, claro, son también formas de comunicar, o sea, políticamente las cosas. Sí, Roque. Yo quisiera recalcar también un poco, bueno, en términos amplios, tanto Perseo como tú hablan como desde un deber ser sí, del periodismo o de la transmisión de la comunicación, ¿no? Pero en ese deber ser hay una suerte, bueno, hay dimensiones que se juxtaponen, que se superponen, que están atravesadas evidentemente por relaciones de poder y que cuesta trabajo pues ir desenmarañando, ¿no? Una de las cosas que siempre me ha causado como tanto un problema tanto antropológico como pues, personal es la ubicación situacional de tanto quien escribe como de quien lee o como de quien sí está recibiendo la información, ¿no? O sea, somos sujetos que estamos ubicados situacionalmente en un contexto específico y que ese contexto específico va moldeando de alguna forma, va condicionando nuestras formas de interpretar y de representar la realidad. Y en ese sentido también el lector también está situado, ¿no? Es un lector situado que también está interpretando y representando la realidad desde un contexto particular, singular, digamos, ¿no? Es ahí donde también, bueno, es toda una discusión, digamos, todo un debate, porque en ese sentido se generan un montón de preguntas sobre el deber ser de la ética, de la ética periodística o de la ética de la información en relación a, no sé, bueno, desde mi trabajo de campo antropológico, por ejemplo, qué información puedo poner, qué no, quién soy yo para decir qué es lo que está pasando, cuál es tanto mi condición de clase social, de fenotipo, incluso mis propias emociones que están latentes ahí como ser situado y contextualizado, van a expresar que esa información se comunique de una forma especial y no de otra, ¿no? Y el lector también, que es un lector situado, reciba esa información y la interprete de una forma especial y no de otra, ¿no? Entonces, pues sí, el debate ahí filosófico está interesante. Claro, a la orden del día. En ese sentido también aprovecho para promocionar la próxima sesión, porque en la próxima sesión también vamos a como profundizar un poco en toda esta cuestión, porque también quiero trabajar un poco más y hablar del papel de las redes sociales y de las plataformas digitales en la distribución de las noticias y cómo el like que le damos a las noticias también es información que otorgamos para que nos devuelvan información. Entonces, como este lector situado a veces se vuelve simplemente un target, hablando de forma mercadotécnica, dentro de un proceso de producción de la información, no como un servicio público o una cuestión, digamos, en su deber ser, sino como una cuestión también, digamos, hablarlo así, la parte monetaria de las noticias en este momento en el que los medios están justamente en una crisis entre lo físico y lo digital. Entonces, pues justamente vamos a profundizar en eso también, en el sentido de hablar de los lectores situados, también porque justamente se produce información para agradar a estos sujetos o para reafirmar. Entonces, también vamos a estar hablando de eso.
Sí, antes de continuar con los comentarios por acá, quiero invitar a las personas que nos están viendo por Facebook que si tienen un comentario o una duda me la escriban y yo la voy a estar leyendo. Y por el momento tenemos el comentario de María del Pilar. Dice, han cambiado las formas, pero en el fondo es el mismo sesgo en la información por diferentes intereses. Y bueno, Tessy, que dice que buenísimo. Muchísimas gracias. Y eso, entonces si alguien quiere comentar de las personas que están en Facebook, me quedo atenta. Ahí es que de ver se antoja. La bebida es que como están bebiendo algo, también tengo aquí la mía. Sí, ya me cansé de tanto hablar y me dio la seca. Entonces, no, está bien, está bien. Para relajarse un poquito. Exacto. No sé si me permitieran leer unas pequeñas líneas de un libro de Ramón Alonso referente al periodismo. Claro que sí. Es muy pequeño. Arranco. Los monos cercopitecos son animales sociales, es decir, que viven en grupo y cuando uno de ellos nota la presencia de un depredador, se pone a gritar para avisar a sus compañeros del peligro de la manada, pero por llamar la atención es a él a quien atacan primero. El libro se llama La nariz de Charles Darwin y yo creo que esos pequeños párrafos ilustran muy bien lo que al menos es el periodismo en México. Obvio que hay similitud de países y yo creo que Colombia no está fuera de esta realidad. He estado siguiendo los ataques a colegas, pero principalmente a defensores de derechos humanos, y el año pasado para nosotros fue catastrófico el asesinato a periodistas y para ustedes fue catastrófico el asesinato para defensores de derechos humanos. Entonces, estos monos cercopitecos, que yo le llamo el mono ruidoso porque eso es lo que son, monos ruidosos que al escuchar o al sentir al depredador avisan a la manada, y bueno, pues yo creo que esto metafóricamente o monstruosamente creo yo que señala adecuadamente lo que se está viviendo actualmente con el ataque a diferentes periodistas en diferentes partes, no solo en México. Justamente, muy bien, también de acuerdo con Inti, que es una excelente analogía, y es porque ahí sí el que hace ruido es al que primero ven, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el problema también. O sea, pues, es indisociable la situación de violencia también en nuestros países de la cuestión de las fake news, ¿no? O sea, realmente también como que está absolutamente ligado. Bueno, ¿hay más preguntas en Facebook o...? No, Bueno, no. Entonces yo creo que damos por terminada esta primera sesión. Espero que les haya gustado, a mí me gustó mucho. Entonces, nos vemos el miércoles. Bueno, gracias. Yo quería... Gracias, un saludo hasta donde todos ustedes se encuentren. Listo, gracias. Y decías algo, disculpa. Sí, que quería como dar un comentario final. Y claro. El hecho de que, o sea, me pareció muy interesante todo lo que se hablaba el día de hoy. Y también es el hecho de que a veces la confiabilidad de la información, sí, que es también el problema y que me sigue asombrando el hecho que se comentaba de a veces cómo puede ser más creíble algo que envían por WhatsApp, una cadena, que lo mismo que dicen los medios de comunicación, ¿sí? Y que también pues uno ve como esa competencia que se dan entre medios de comunicación, ya sea pues periódicos o televisivos, a la forma de manejar la información. Uno ve y puede comparar como las noticias desde un medio de la misma noticia y cómo manejan la información, ¿sí? Pero entonces también cómo uno la interpreta y cómo uno la analiza. Y también el hecho de pronto, digamos, desde la parte científica, también como a veces
el lenguaje técnico es muy complicado como dar a entender a un periodista, ¿sí? Entonces, digamos, he tenido como esa oportunidad de escuchar a periodistas científicos que dicen como que no es lo mismo que yo hable con un científico y él le diga al periodista algo, a que yo como periodista científico ya entienda un poco más ese mundo de la ciencia y pueda dar a entender una cosa. Y digamos que dado, digamos ahorita con lo de la pandemia y las vacunas, muchas veces también, digamos con lo del VIH, cuando se empezaron a hacer adelantos científicos, experimentos para buscar esa cura, entonces muchas veces se dijo como que no, ya se encontró la cura, yo no sé qué, y no, hasta ahora se estaban haciendo unos avances, entonces como que también eso puede confundir y a veces pues la gente como que no deja como claridad, ¿sí? Del hecho de que del tiempo, ¿sí? De que no es que ya se tenga la cura, sino que pues se están haciendo estudios. Entonces, digámoslo así, también con todo esto de la pandemia y eso nos demostró como que el hecho de a veces de esa información, cómo la manejamos y cómo la tomamos pues para beneficio, aprovechar también el miedo y pues el control que pues tiene las masas, ¿no? Totalmente. Yo siento que en la cuestión científica se nota que hay realmente una gran falta de profesionales que logren como transmitir de forma pues fácil de entender pues cuestiones bastante complicadas, ¿no? Yo siento que incluso, por ejemplo, a mí se me dificulta mucho para este taller, por ejemplo, hablar de forma que sea bastante acotada la situación, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa con los medios y también yo creo que como decía Carlota en el chat, esto pasa porque la gente se siente incluida cuando le envían un mensaje, ¿no? Porque se lo envías, digamos, una cadena de WhatsApp se la envía a alguien conocido y la recibes de esa persona conocida, entonces confías en esa persona. Y aparte que como también decía Carlota, y como vamos a profundizar en la próxima sesión, la cuestión de la personalización de la información en, 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 en la actualidad es muy importante en esto porque, pues como veremos también después en la otra sesión sobre el 2016 y la elección de Trump, digamos, hay una elección casi que por la inteligencia artificial de las noticias que son convenientes para que tú leas, no para ti, sino que tú leas. Entonces, pues vamos a hablar y a profundizar sobre eso. Pues creo que ahora sí ya cerramos la sesión. Bueno, leemos el comentario de Roque y cerramos. ¿Lo puedes leer, Juan Diego? Dale, sí. Yo creo que atraviesa más por cómo se ha socializado la crítica a la información. Desde la educación básica, porque también offline los chismes son una suerte de cadenas de WhatsApp no mediadas. Es verdad. Yo creo que uno de los grandes problemas de las noticias falsas es la relación que tenemos con las imágenes. Y es una relación muy generada o dada por la televisión, más que nada. Entonces, yo creo que justamente nos han enseñado, y también eso lo trabaja John Berger, que la imagen ha sido, digamos, como señalada como esta cuestión objetiva que no permite como ser manipulada o nos ha sido vendida así, ¿no? Pero pues se nos olvida la parte subjetiva de la imagen, ¿no? El encuadre, la posición, o sea, sobre qué es lo que yo estoy mostrando, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ver las fotos de una protesta que están tomadas desde el lado de la policía a ver las fotos de una protesta que están tomadas desde el lado de los manifestantes. Entonces, pues ahí eso
nos hace falta una crítica, o sea, aprender una crítica visual que nos enseñe a que no porque algo es fotográfico es necesariamente la única versión de la historia, ¿no? Perdón, me gustaría mencionar que esto que tú comentas referente a la imagen es algo bien, bien grande. ¿Por qué? Porque la imagen, como se abrió el tema, es bastante, pues sí, hasta cierto punto manipulable. En este caso, por ejemplo, aquí en el rubro periodístico hay un cierto debate con algunos colegas, lo mencionan como publicar o no publicar la imagen, con especialmente a esas imágenes que tienen un contexto sumamente fuerte de violencia, como la de Nota Roja y cómo se muestra. Aquí en México, y yo creo que también allá en Colombia, tienen de estos medios amarillistas que lo que te ponen o lo que te encabezan es vender la sangre, como yo le llamo, con encabezados absurdos, con encabezados de burla o hasta de cierto grupo para linchar, ¿no? Para linchar cierto grupo, sea el que sea. Pero bueno, hablando nuevamente de la imagen, es bien importante generar ese debate de publicar o no publicar y de qué forma tienes que publicar, porque la verdad no la podemos ocultar. Yo no cubro fuentes de Nota Roja porque hasta el momento quizá no he tenido la posibilidad, pero en concreto, y para no darle vueltas, hay colegas de Nota Roja que tienen mucha ética y hay otros que de eso no saben. Entonces yo creo que también la imagen debe de tener un cierto respeto por las personas que se muestran pues de una forma violenta, ¿no? Eso también es una cultura que aquí en México pues no la hay, y yo creo que desde ahí empiezas a bombardear al que te lee, al que te ve, al que te sigue, para generar también pues o una confusión o un punto de acuerdo a lo que se está viviendo. Pero ya no quisiera decir más porque yo hago audiolibros de mis charlas. Qué bueno, yo así soy y entonces por eso decidí volverlo un taller. Entonces, bueno, yo creo que dejamos ahí. Nos vemos, si todo lo permite, el miércoles para una segunda dosis. Entonces, pues, espero que les haya gustado. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Saludos. Cuídense. bueno, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.